Como todas las noches, hoy la penúltima, vamos a estudiar el libro de Hechos. Hoy vamos a ver capítulo 3 y capítulo 4. Por favor, téngalo abierto su Biblia en este capítulos. Y vamos juntos a ver algunas reflexiones. Pero antes vamos a reflexionar en dos citas de Elena G. de Huay concerniente al desarrollo y crecimiento de nuestra iglesia. Bien, vamos a ver la primera cita. Muy bien, ahí. Bien, aquí hay una cita, no sé si alcanzan a ver, pero vamos a comenzar a leer juntos. Dice, ser colaboradores de Dios significa mucho más que ir simplemente a la escuela sabática, asistir a los cultos de la iglesia, participar en la obra de enseñar y hablar en la reunión de los testimonios. Colaborar con Dios significa que vuestro corazón anhela fervientemente la salvación de las almas pecadoras por quienes Cristo murió. Significa que estáis llenos de solicitud por la obra, que siempre estáis buscando cómo hacer interesante vuestra instrucción, ideando maneras para que con todas las facultades de vuestra naturaleza que os han sido confiadas, a fin de que las almas sean ganadas para su servicio y ligadas a Él por las cuerdas de su infinito amor. ¿Qué está queriendo decir aquí esta cita que la mensajera del Señor tiene para con nosotros? A ver, ¿qué reflexión hay? ¿Por ahí habrá algún comentario? Claramente aquí muestra algunas cosas interesantes. Primero, la primera cosa, aquí dice, si alguien quiere ser un colaborador de Dios, el hecho de venir a la iglesia, ahí dice claro, ¿no? El hecho de estar en la escuela sabática, de asistir a los cultos de la iglesia, no es suficiente o no es lo que solamente nos hace colaboradores de Dios. ¿Qué nos hace colaboradores de Dios? Es tener en nuestro corazón fervientemente el deseo de salvar personas. Eso nos hace colaboradores de Dios. Por eso, hermanos, con aprecio y con cariño queremos decirle, hermanos que solamente participa viniendo a la iglesia, piensa que está guardando el sábado porque está dejando de trabajar, no es ser colaboradores o obedientes con Dios. Dice ahí más, ¿no? Tienen que estar llenos de amor por la obra, buscar maneras, idearse maneras para poder salvar personas, utilizar sus dones para salvar personas. De lo contrario, estamos muy lejos de ser parte de la iglesia de Dios. Otra cita, dice aquí, la religión, aquí esta es una carta que Elena G. de Huay manda a una persona y le dice, la religión que usted profesa le impone el deber de emplear su tiempo tanto durante los 6 días de trabajo como asistir a la iglesia el sábado. Usted no es diligente en los negocios, usted deja pasar las horas, los días y aún las semanas sin hacer nada. El mejor sermón que usted podría predicar al mundo sería mostrar una decidida reforma en su vida y proveer para su familia. Dice el apóstol, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Mira qué interesante. Aquí le está escribiendo a un supuestamente cristiano y le dice, pareciera que tu religión, y habla de esta religión, no te está ayudando a poder ser un administrador correcto durante los 6 días. ¿Por qué? Porque estás tomando mal el ejemplo de lo que, o las enseñanzas que te están diciendo. Y a veces pensamos, vuelvo a repetir, que venir a la iglesia el sábado y estar sentado aquí el sábado cuando tu tienda está cerrada o alguna otra cosa,
o piensas que habiéndote bautizado, dejando de comer algunas cosas, ya piensas de que eres parte de la iglesia de Dios. No, ser parte de la iglesia de Dios es que dice aquí claramente, ¿no? El sermón que podrías tú predicar es un sermón que hable tu vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay personas que a veces se portan, comportan, se visten, hablan de una manera diferente aquí en la iglesia, pero afuera son diferentes. Durante los 6 días de la semana son diferentes. El cristiano verdadero tiene que portarse igual en la iglesia y en la cancha de fútbol. El cristiano verdadero tiene que portarse igual en la iglesia y cuando está haciendo negocios con sus amigos o con sus jefes o con quien está haciendo negocios, trabajando. La hermana que viene a la iglesia tiene que hablar igualito como habla con sus vecinas, con la comadre cuando se reúnen ahí. Si no, de lo contrario, no hay una vida realmente cristiana convertida con Dios. El joven de igual manera, así como se comporta aquí, tiene que comportarse en sus estudios, en su casa, con sus amigos. ¿Yo puedo compartir algo? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que los que están aquí somos menos que ayer, ¿no? El día viernes de noche, sábado. Yo justo estaba mirando mi celular y lo hablo porque es público. Y cuando alguien de nosotros comparte algo, o sube una foto, un pensamiento en el Facebook, que es una red social pública, es público. No es chisme, por si acaso, ¿no? Voy a decir que es un chisme. Un chisme es cuando algo que no es público lo traen a la luz. Pero cuando algo que ya yo lo coloco en el internet, lo coloco en el Facebook y lo hago público, porque quiero que sepa todo el mundo y por eso es público. Se puede comentar, se puede hablar. Y justo estábamos preparándonos para la noche, porque el sábado pasado tuvimos una reunión con los líderes. Yo le muestro el celular a mi esposa, le digo, mira, esta imagen fue subida hace 1 hora y eran las 9 de la noche. O sea, será las 8, 7 horas de sábado. Era una persona, no voy a decir el nombre, pero de esta zona, que seguro su hija, su hijo estaba graduándose y seguro que en su colegio, como no es cristiano, la graduación o la cena de graduación era en viernes de noche, porque no son cristianos. Estaba presente ahí. Lo había subido la foto. Y esa persona, ese muchacho, días antes estaba dirigiendo la iglesia, estaba cantando en la iglesia. Seamos sinceros con Dios. Vuelvo a repetir, hay personas que se comportan de una manera aquí, se visten de una manera aquí, y a veces afuera nos comportamos de una manera diferente. El Señor lo que quiere con la iglesia es de que seamos sinceros con Él y que seamos fieles con Él. Vamos a ver ahora sí algunos principios que tenemos. Hechos 3.1. ¿Quién lee por favor Hechos capítulo 3? Vamos a ver el versículo 1. A ver. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. La primera parte es la más importante, de manera implícita. Yo he puesto ahí el primer consejo para la iglesia en esta noche. ¿Cuál es el consejo? Tengan ustedes costumbre de ir al templo. Yo estaba en la iglesia del Palmo y estaban sus 4 años de aniversario también, ¿no? Y siempre le menciono esto. Un día un pastor del extranjero, por ahí alguien se enteró, y paso les digo que no es algo sorprendente. En Estados Unidos, por ejemplo, los templos los alquilan. Si es un templo adventista, el sábado está con los adventistas
y el domingo lo alquila una iglesia dominical porque quizás ese grupo de iglesia que no tiene dónde asistir, pero lo alquilan para que hagan su culto el domingo. Como también al revés, hay hermanos que son adventistas, no tienen un templo, y los dominicales, como no utilizan su templo el sábado, lo alquilan, y los adventistas lo alquilan y hacen su culto el sábado, y el domingo ese templo también es para hacer su culto el domingo. Y quizás alguien aquí puede estar pensando, eso no está bien. Y un pastor por ahí, no era pastor, era un administrador, marketing y negocios, administrador, había llegado entre comillas como esa queja, y él así públicamente lo mencionó, dijo, ¿no? Aquí en Latinoamérica, y eso sucede aquí en Latinoamérica mayormente, nosotros construimos templos, gastamos mucho dinero y solamente para abrirlo 4 veces a la semana. ¿Qué empresa gastaría dinero, invertiría dinero en construir un edificio, una oficina, un almacén, alguna cosa para su empresa, para tenerlo 6 días de la semana cerrado y abrirlo un solo día? En el concepto empresarial, administrativo, eso sería una locura. Pero ¿quién hace eso? Los cristianos. Porque la iglesia adventista, ¿cuántas veces se abre en la semana? A ver. ¿Domingos se reúnen? Porque algunas iglesias están perdiendo esa costumbre de los domingos ya. Bueno, se abre 1 horita, 2 horas por misericordia. El miércoles también se abre. El viernes hay grupos pequeños, pero algunas iglesias abren. Y todo el sábado. Y el resto de tiempo de la semana cerrado. Si nosotros fuéramos una empresa, ¿estaríamos caminando bien o estaríamos caminando mal? Pregunto, usted, si tuviera una empresa, va y alquila, yo me he enterado de cosas interesantes, va y alquila un puesto en el Mochoqueque o en cualquier otro mercado, solamente para que abra unas cuantas horas. Y me he enterado que no los dejan, ¿no? Están obligados. Pero vamos a suponer que los dejaran. ¿Sería negocio o no sería negocio? La gente le diría, está usted tan loco. Pero la iglesia adventista construye bonitos templos, invierte mucho, tipo de sonido, esto, lo otro. He visto que están pintando para solamente abrir 4 veces a la semana. Y algunas horas todavía, porque no es todo. Hermanos, más allá de eso, como reflexión, yo quiero decirle lo siguiente. Si por lo menos el templo se abre 4 veces, usted tenga la costumbre de ir al templo. Tenga la costumbre. Porque aquí no vamos a tapar el dedo con un sol, o el sol con un dedo. Los domingos no vienen muchas personas. Los miércoles, que son noches de oración, no vienen muchas personas. El sábado a las 10, a las 11 está repleto, hace calor. Usted lo va a ver mañana, y mañana que va a haber, el sábado que va a haber comida, peor, todavía va a estar lleno. Yo recuerdo cuando prediqué en El Palmo, una iglesia pequeña, el sábado estaba repleto, desde aquí las sillas, ahí comenzaba la escalera, desde aquí las sillas hasta el fondo. Y yo volví el siguiente sábado, como los hermanos decían, volvimos a nuestra realidad, las 3 banquitas llenas, que no son muchos. Primer consejo que aquí en el libro de Hechos dice, los apóstoles tenían la costumbre de ir al templo. A veces nos hemos aferrado a ese texto que dice, donde está 1, 2 o 3, ahí el Señor está. De paso, ese texto no tiene nada que ver con la presencia de Dios. Ese texto tiene que ver con mayordomía. Otro momento lo voy a explicar. Y algunos dicen, por eso estamos aquí. No. Usted tenga la costumbre de venir al templo. Esté cansado o no esté cansado. ¿Amén? No convence, amén. Usted ha trabajado mucho, esté feliz o esté triste. Sabe que los adventistas somos los únicos que tenemos el templo cerrado. La iglesia católica no cierra su templo. ¿Se ha dado cuenta, no?
Si usted es un buen católico, se recordará. Porque el católico cuando quiere confesarse, él se va en cualquier momento del día y se va a confesar. Pero aquí hay que esperar hasta el domingo, hay que esperar hasta el miércoles o hasta el sábado para traer nuestra ofrenda, para traer el diezmo, para orar, para cantar. Hago solamente una reflexión. ¿Cuántos años más quieren estar así? Yo creo que debemos reflexionar en ese sentido. ¿Ok? Siguiente cita que yo quiero rescatar, versículo 10. ¿Quién lee el versículo 10? Capítulo 3, versículo 10. A ver, voluntario, 3:10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la limosna. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Había sucedido un milagro y la gente que no estaba convertida pasó por dos sentimientos. ¿Qué sentimientos? Asombro y espanto. Y aquí yo quiero recalcar algo, querido hermano. Si usted tiene estos sentimientos cuando sucede algo en la iglesia, cuando pasa, sea bueno o sea malo, para asombrado, para asustado, como nosotros dicen los jóvenes, para traumado, ese pensamiento ¿de quién viene? Esos sentimientos ¿de quiénes son? De los que no están convertidos, de los que no tienen fe. Y esto siempre ha sucedido. Un día Jesús llegó con una barca, pasó del otro lado al lago y vino un endemoniado, él quitó el demonio, los demonios se fueron allá a los cerdos se mataron y la gente, en vez de agradecer ese milagro que un hombre había sido transformado, que un hombre había sido salvado, rescatado, ¿qué cosa hizo ese pueblo? Lo echó a Jesús y dijo: queremos que tú te vayas. Como Jesús había hecho que los cerdos se mueran, entonces la gente dijo: si Jesús se queda aquí, hace perder nuestro negocio. Estaban pegados a lo material, estaban pegados a la carrera profesional. Si yo sigo siendo cristiano, voy a perder mi carrera, nunca me voy a graduar. Si yo soy cristiano, mis deudas en vez de achicarse se van a crecer porque es un día menos de trabajo. Ese es el pensamiento humano, ese es el pensamiento que no tiene fe, que no está con Cristo. Por eso es que cuando vieron a un hombre que paraba preocupado, lisiado, que paraba pidiendo limosna, y los apóstoles hicieron un milagro, Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, y lo sanaron. La gente, en vez de agradecer a Dios, en vez de decir gloria al Señor, Dios es poderoso, ¿qué cosas sintieron? Se asombraron y se asustaron. Yo siempre he dicho una cosa: cuando hablamos de la venida de Jesús, ¿qué sientes tú? ¿Miedo o alegría? No responda, su corazón ahí responda. Si usted siente miedo cuando escucha de la venida de Jesús, cuando ven que las señales se van cumpliendo, cuando ven la guerra, cuando ven que la luna se oscurece, cuando la gente comienza a hablar cosas, si usted siente miedo, es porque está como estas personas, no hay fe, no está preparado. Pero si usted escucha de la venida de Jesús y usted se alegra, se entusiasma, comienza a predicar, comienza a hacer todo lo posible para estar con Cristo, entonces usted tiene fe, porque el miedo es la razón del pecado. ¿Ok? Otro principio más. Versículo 19 y versículo 26. A ver. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 26 ahora. El 26 dice así: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias.
Aquí hay dos principios fundamentales, pero yo quiero rescatar una frase que está en el versículo 19. Dice tiempos, en mi versión dice tiempos de consuelo. La versión que el hermano leyó es tiempo de refrigerio me parece, ¿no? Refrigerio. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere mencionar aquí que las personas que hagan lo que está escrito aquí en el versículo 26 van a tener este tiempo de consuelo. ¿Sabe? Usted conoce que aquí en la tierra nosotros vamos a seguir sufriendo, vamos a tener preocupaciones. No vaya a pensar usted, yo me meto en la religión para que Dios solucione mis problemas. Usted está equivocado. Por eso hay religiones que hacen pensar a las personas que dicen, si tú entras a la religión o tú entras a esta iglesia, tú vas a tener dinero. Si tú vienes a esta iglesia, si tú vienes a esta religión, tu enfermedad se va a ir. Con eso no quiero decir de que Dios no pueda sanar, no pueda bendecir, lo hace. Pero el principal motivo, razón, trabajo de Dios, ¿cuál es? Salvar. Dios no está preocupado en pagar tu cuenta del banco. Dios no está preocupado en sacar la enfermedad que tú tienes, que de paso, muchas de las enfermedades nosotros mismos nos las ponemos. Nosotros mismos nos las llenamos. Y a veces hasta a Dios le queremos meter y echar el saco, el costal de peso. Cierro el paréntesis. Dios no está preocupado. Su primer interés de Dios, y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, fue de salvar, de rescatar. En otras palabras, Él quiere que usted viva en la tierra prometida. Él quiere que usted viva en la Nueva Jerusalén, donde en ese lugar no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Aquí va a haber, aquí va a seguir habiendo problemas, dificultades. Usted va a seguir llorando. Yo voy a seguir llorando. Yo voy a ver seres queridos que van a partir. Nos vamos a enfermar. Pero una cosa es enfermarse y morir sin salvación, y otra cosa es enfermarse y morir con salvación. Y ahí es donde radica la circunstancia del trabajo de Dios. Usted puede ir con dinero, pagar una buena clínica, un buen doctor, una buena operación, y puede aparentemente tener unos mejores años de salud. Puede, pero al final usted va a morir. Si la ciencia piensa encontrar una manera de que el ser humano pueda vivir mucho tiempo, eternamente, si fuera posible, y eso lo notas en la ficción de los cines, de las películas, cómo tratan de alguna manera su sueño, su deseo, y dan en los cines, en las películas, esa esperanza para la humanidad, quitando la verdadera esperanza que es Jesús. La esperanza no está en esta tierra, la esperanza está en la tierra prometida que el Señor nos da cuando nosotros seamos salvos. Por eso es que el Señor dice, en esta tierra lo que te puedo dar es un tiempo de consuelo. Puedo apaciguar tus dolores, puedo apaciguar tus problemas, puedo apaciguar tus dificultades. Pero ¿para quién no son esas personas? ¿Para quién es esa esperanza? Ahí está el versículo 19. Los que se arrepienten, los que se convierten, los que van y buscan borrar sus pecados y van a la presencia del Señor. Amén. Como les dije, eso lo vamos a ver mañana. ¿Cuántos realmente quieren ser perdonados? Porque cuando uno participa de la cena del Señor, del emblema del pan y el vino, la palabra de Dios dice que uno termina sin pecado, limpio. Pero a veces encontramos personas que prefieren vivir con el pecado. Hechos capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 8 y versículo 13. ¿Quién lo lee, por favor? Léelo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Amén. Gracias. ¿Qué otro principio quiero rescatar en esta noche para usted, mi hermano? Quien da poder para que usted pueda predicar, para que sea un instrumento de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. No tenga miedo, no tenga temor de predicar. No tenga usted resentimiento de querer salir y tocar una puerta. Tenemos ya el plan de las tardes misioneras. No tenga miedo, salga, busque, porque el que llena de palabras, el que llena de autoridad, el que busca las palabras para poder hablar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y aquí encontramos a dos grandes predicadores, Pedro y ¿quién más? Y Juan, versículo 13. La gente se asombraba de las cosas que hablaban y no hablaban a cualquier persona. Ellos no estaban hablando en el mercado. Ellos hablaban frente a los gobernadores, a personas intelectuales, a personas preparadas. Y ellos decían, ¿y estos quiénes son? Son pescadores que no habían ido al colegio, eran personas que no tenían dinero, no tenían un nivel cultural, pero que Dios les había dado el poder para poder predicar. Por eso en esta noche quiero decirte una cosa. En el nombre del Señor Jesús, todos los que estamos aquí, sin excepción, podemos ser un instrumento de Dios. Amén. No tenga miedo, no tenga duda, pero tiene que ir y estar en la presencia de Dios. Otro concepto más de la iglesia de aquel entonces, versículo 31, 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo, gracias? ¿Cuándo tembló el templo? ¿En qué momento? Cuando ellos habían terminado, ¿qué cosa de hacer? Cuando ellos oraron. ¿Alguna vez has sentido temblor? ¿Cuántos han sentido un temblor? A ver, levanten su mano. ¿Han sentido temblor? ¿Y a cuántos les gusta sentir un temblor? ¿No les gusta? Bueno, yo me crié en una zona donde hay bastantes sismos, ¿no? En la parte del sur y en Lima. Ahí hay sismo a cada rato. Me acuerdo un día que estábamos durmiendo en el internado y había un amigo que no tenía miedo pues, los temblores. Y la tierra tembló, era como a las 12, la 1 de la mañana. Y él sale de su cuarto al cuarto que estaba el mío al frente. Amigos, temblor, temblor, temblor. Y todos seguían durmiendo. Anda, duerme. ¿No tienen miedo al temblor? Aquí temblor todos los días. Y él se fue como decepcionado, decir, ¿no? Oh, estos patas, qué malos amigos, ¿no? Uno se despierta, lo levanta para avisarles. Mis queridos amigos, ¿alguna vez, no me conteste, alguna vez usted sintió después de orar que Dios estuvo con usted? ¿Alguna vez usted después de orar sintió de que estaba lleno del poder del Espíritu Santo? Un verdadero cristiano busca siempre la oración. Tenemos que orar hasta sentir el poder de Dios. Pero tan preocupados estamos en el trabajo, en los quehaceres, que nuestras oraciones se vuelven pequeñitas, insignificantes. Yo le doy una recomendación como pastor y como amigo. Cada vez que usted ore y se arrodille, no se levante si usted no ha sentido el poder de Dios. Ore. La iglesia primitiva es una iglesia de oración, y no cualquier oración, una oración de poder. Había un muchacho que se había independizado, era cristiano, estaba comenzando a trabajar, alquiló un cuartito pequeñito y en el cuartito le habían puesto una cama, estaba su bañito, una mesita, una silla, y la señora había decorado, ahí había puesto un cuadrito, donde esos cuadritos que tienen oraciones, ahí estaba. Un día el muchacho llega tan cansado, tan agobiado, que él simplemente agarra, se tira a la cama
y en medio de su inconsciente, ya casi durmiéndose, se acuerda que tiene que orar, porque era un buen cristiano, él oraba. Pero ese día estaba tan cansado que a las justas por ahí, a un poquito, medio arrodillándose, y él, su cansancio no podía, y ¿sabe qué cosa dijo? Señor, mira, hoy estoy cansado. Todo lo que dice esta oración en ese cuadrito, eso te voy a pedir y eso voy a orar. Amén. Todo dormido. Sabemos hacer nosotros algunas cosas que hacemos. ¿Cuántas horas cuando te levantas? ¿Cuántas horas antes de dormir? Yo he experimentado una oración flácida por mucho tiempo. ¿Cómo era mi oración antes de dormir? Querido Señor, gracias por este día. Te pido que me cuides al dormir. Perdona mis pecados, cuida a mis familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Esa era mi oración. Así me enseñó. Una oración flácida. Eso no es oración de poder. ¿Hay poder en eso? Pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hacemos ese tipo de oración. O nos levantamos, gracias Señor por ese día, por ver el sol, gracias por estas bendiciones que me das, por darme el nuevo respirar, bendíceme en todo lo que vaya a hacer hoy día, acompáñame, en el nombre de Jesús, amén. Y eso es todo. ¿Hay poder en esa oración? Nosotros quizás no seguimos los principios de la Iglesia Católica que tiene un rezo en vez de oración, pero cuando nosotros hacemos la misma oración todas las noches, estamos rezando. Y como dice el pastor Alejandro Bullón, nuestra oración no llega ni al techo. No hay oración de poder. Nuestra vida no cambia, no se transforma. Y ahí viene el problema. Y lo mismo sucede con los alimentos. Y es si es que oran por los alimentos, ¿no? Yo tengo esos rezos grabados porque yo por años, desde chiquito, de joven, adolescente, oraba así. Querido Señor, gracias te damos por estos alimentos. Te pedimos que tú los bendigas y que des también a los necesitados. En el nombre de Jesús, amén. Esa era mi oración para comer. Y nos acostumbramos así. Pero la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios y hablar con Dios. Eso no es hablar con Dios. Queridos hermanos, este penúltimo principio que hoy los quiero dejar es: usted practique una oración de poder. Y una oración de poder es una oración que usted tiene que sentarse, arrodillarse, puede estar echado, pero tiene que haber poder. Usted tiene que sentir. La iglesia dice que cuando terminó de orar, la tierra tembló, el templo tembló. Es cuando hay una oración de poder. Y para terminar, Hechos 4, 34 y 35. Hechos 34, 4, 34 y 35. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Algún voluntario? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿35 también? Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Gracias. Hermanos de la iglesia de Víctor Raúl, ustedes han escogido un lema, como les dije ayer, muy interesante. Unidad. ¿Cómo dice? Unidos. ¿Quieren estar unidos? Practiquen lo que acaba de leer mi hermano. Sencillo. Para que me entiendan, voy yo a volver a leer. ¿Qué le pasaba en ese tiempo a la iglesia? Así que no había entre ellos ningún necesitado. Para que no haya ningún necesitado en la iglesia, yo tengo que saber las necesidades de todos. ¿Usted sabe la necesidad del que está a su costado? ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían producto de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles,
y se le repartía a cada uno según su necesidad. Nadie les va a pedir todo lo que usted tiene, pero el Señor sí les va a pedir su fidelidad. Yo muchas veces he reflexionado en este texto. A veces digo, Señor, tú quieres que te dé todo lo que yo tengo para ti. Y alguna vez yo he sentido que el Señor me abraza y me dice, mira, yo lo que quiero es que tú seas fiel con lo que te pedí. ¿Están entendiendo lo que nos dice el Señor? Pero tristemente hay personas que ni siquiera pueden ser fieles con lo que Él pide. Yo quiero que esta reflexión quede en su corazón. Solamente usted sabe si está siendo fiel al Señor. Solamente usted sabe cómo está viviendo su vida realmente con el Señor. Cuando suceda esto, en la iglesia habrá unidad e igualdad. Y Dios va a bendecir. Estamos cerca de la venida de Cristo, debemos prepararnos como iglesia. Amén. Podemos orar en esta noche para pedir la bendición de nuestro Señor. Oremos, querido Señor, gracias, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos traes, Señor, a tu iglesia. En estos 19 años hay cosas que hemos aprendido, hoy quizás aprendimos algo más, pero Señor, ayúdanos a poder ser mejores y sobre todo a buscar la unidad de tu iglesia, de tu pueblo, para poder ser instrumentos de predicación y evangelización. Acompaña a tus hijos, tú conoces su corazón, tú sabes quiénes son. Y perdónanos si de repente nuestras oraciones son repeticiones vanas. Perdónanos si de repente no estamos siendo fieles para contigo. Señor, transfórmanos. Mañana es un día especial, que hay una ceremonia especial. Tráenos también para ese día. En el nombre de Jesús. Amén.